Bueno, en el último tiempo, como fuimos viendo a lo largo de esta materia, hubo un giro en la forma de pensar la tecnología, la programación, los proyectos tecnológicos y se pasó de un modelo más clásico a una nueva forma de vincular el trabajo humano con la máquina, que permitía como el acceso a una cantidad de posibilidades muchísimo mayor. De esta forma, el autor del software se ve obligado a desarrollar cierto tipo de programas que cumplan con condiciones de seguridad, de fiabilidad, de disponibilidad, etc. Es decir, la idea es que los usuarios eh, puedan usar de manera más adecuada o más fácil, alcanzar ciertos objetivos con cierta eficacia y eficiencia al acceder a ciertos programas tecnológicos. ¿Sí? Esta interacción entre humanos y tecnología se ve cada vez mejorada, se va mejorando a través del diseño de distintas y nuevas interfaces. ¿Sí? En el último tiempo, la gran revolución tecnológica que ya había comenzado con los años de Internet es la web 2.0. ¿Sí? Así como dicen varios autores de la materia, entre otros Pérez, esta web 2.0 es un punto de inflexión en la historia de las tecnologías, ¿sí? Porque ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que genera? Genera que todo lo publicado, todo el contenido publicado en Internet, justamente tenga formatos muchísimo más simples, rompe las reglas tradicionales, permite que la publicación y la producción de contenidos y aplicaciones pueda ser producido o generado o llevado adelante por personas o usuarios con muy pocos conocimientos técnicos. Esto lo desarrollan varios autores de la materia y es sumamente interesante porque lo que hace es que cada vez haya mayor cantidad de información en el Internet, al punto de que cada vez es más difícil absorber, gestionar y utilizar toda esa información porque es en exceso. Por eso autores como Cornella hablan de la infoxicación, ¿sí? La calidad incluso de los contenidos empiezan a ser puestos en duda. No todo lo que aparece en Internet, justamente como es muy fácil subir y publicar cosas, no todo es válido, muchas cosas son son falsas, perdón. Entonces aparecen esta sobreinformación, ¿sí? Un microuniverso de conocimiento, dice Reich en su texto. Con el tiempo hay muchas compañías, por ejemplo Google, que empieza a encontrar formas de ordenar y hacer de manera fácil la recolección de esta información de manera más sencilla. Y eso hace que los usuarios vayan normalizando un poco ese avance tan vertiginoso que sea en la tecnología, ¿sí? Que vayan pudiendo ir encontrando formas de canalizar la información y utilizarla. Pero sin embargo, aunque el acceso a esta información aparece un poco más facilitado, aparece toda una serie de capacidades, habilidades y competencias que se empiezan a volver indispensables para interactuar de forma eficiente con estos flujos de información que están disponibles en la web. Esto tiene que ver con un proceso de aprendizaje que se vuelve necesario para incorporar estas habilidades y competencias, ¿sí? Es lo que algunos autores llaman alfabetización funcional de justamente esta práctica de manera gradual y sistemática. Entonces, es ahora necesario que los usuarios desarrollen una estrategia donde combinen diferentes recursos justamente para desarrollar estas búsquedas de esa gran información que está distribuida y fluctúa en el Internet, ¿sí? En algunos casos hay autores que hablan de la alfabetización digital como algo fundamental en esta nueva generación de super digitalizada y de tecnologías. Y justamente el BID es uno de esos organismos que empieza a pensar y a poner en agenda la necesidad de estas habilidades, estas habilidades básicas digitales, justamente como un primer paso para la inclusión en la vida social en este siglo XXI, ¿sí? Aparece la necesidad de interactuar con las tecnologías de manera cada vez más fuerte, al punto de que si no se interactúa correctamente,
se vuelve difícil la inclusión en esa vida social. Los recursos educativos abiertos empiezan a ser una forma de habilitar ese acceso abierto al conocimiento, algo que era jamás pensado, que nunca antes se había considerado como posible. Estos recursos educativos abiertos de los que habla Ramírez Montoya y Burgos Aguilar son recursos destinados a la enseñanza y al aprendizaje y a la investigación pública, libre y gratuita, para dar justamente soporte a ese acceso al conocimiento. Y tiene que ver con nuevas formas de enseñar y de reflexionar en relación a la práctica educativa que se habilitan a partir de toda esta revolución tecnológica de la que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Estos recursos educativos abiertos implican un ecosistema mucho más flexible, más ágil, más dinámico, ¿no? Que repercute finalmente en la calidad de la enseñanza que los alumnos del siglo XXI requieren, ¿sí? Entonces, lo que hace es presentar una nueva propuesta a la escuela y a los docentes y permitir que utilicen ciertos dispositivos siempre y cuando sean pertinentes y relevantes en función de los objetivos que tenga la institución, los intereses de los estudiantes. Y acá se vuelve a aparecer un gran desafío, porque muchos de estos recursos digitales que empiezan a ser tomados por la escuela y que tienen una repercusión muy positiva en los aprendizajes y en las prácticas educativas, también aparecen al ser nuevos, aparece la necesidad de establecer ciertos criterios y ciertos estándares sobre la calidad y la evaluación de estos dispositivos y también de lo que es la educación a distancia en general, la educación mediada justamente por la tecnología. En ese sentido hay autores como García Aretio, Corbella, Domínguez Figaredo, que plantean justamente algunos aspectos a tener en cuenta. También el Ministerio de Educación argentino, en un texto que edita o publica en el 2012, plantea muchos criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar un recurso educativo para esta educación a distancia. Entre muchos otros aparece esta idea de adaptar las líneas pedagógicas tradicionales a esta nueva modalidad, formar equipos de trabajo que estén dispuestos a esta nueva lógica de cambios constantes que nos llevan a pensar las nuevas tecnologías, llevar a cabo planificaciones que puedan ser adecuadas para una práctica exitosa. Aparece como central tener en cuenta a la hora de evaluar cualquier recurso tecnológico educativo, la autoridad o el prestigio de la fuente, la actualización periódica de ese recurso, que sea práctico la forma de recorrer el sitio web que se utilizará pedagógicamente, que los contenidos y herramientas estén bien organizadas, que los contenidos sean válidos, consistentes y por sobre todo relevantes para la práctica educativa que se va a llevar adelante, con valor didáctico, etcétera, etcétera. Sin duda, las TIC, las tecnologías en este sentido, nos llevan a una situación de oportunidad para repensar nuestros modelos pedagógicos, las formas, los formatos institucionales y renovar en algún punto las posibilidades de aprendizaje, la relación con los otros, con el mundo social y cultural. Así como plantea el BID y también un texto de Lugo que escribió en el 2013, las tecnologías nos llevan justamente a la necesidad de gestionar el conocimiento en las aulas y generan un cambio absoluto en las formas en que se piensa la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Aparece un concepto sumamente renombrado en los últimos años que tiene que ver con la brecha digital, que justamente nos ponen en escena estas dificultades con las que se enfrenta la escuela a la hora de incorporar las tecnologías al aula, ¿sí? La dificultad de acceso y de uso también, de los modos de uso de estas nuevas tecnologías, porque no alcanza con simplemente poseer cierto conocimiento o tener acceso al conocimiento, sino también es necesario que la escuela
genera habilidades para localizarlo, comunicarlo y compartirlo de manera adecuada, ¿sí? El incluido digital, según Valverde y Flores, es aquel que maneja la tecnología y es capaz de mejorar su condición de vida y tener una postura crítica frente a esos criterios que definen las tecnologías, ¿sí? Es justamente lo que nos hace es poner en diálogo a la escuela, a los estudiantes, con la incertidumbre. Y eso pone de manifiesto la necesidad de desarrollar ciertas competencias cognitivas que van muy por encima de o que difieren de lo que la escuela venía enseñando tradicionalmente. El estudiante de hoy no puede aprender igual que lo hacían los estudiantes de ayer, como plantea Prensky, porque la cultura cambió, porque incluso él plantea que los cerebros son distintos, hubieron transformaciones, es una generación, la generación del clic, que tiene un afán por el ahora, por el tiempo, por la inmediatez, ¿sí? Y en ese sentido aparece una gran pregunta que creo que atraviesa todo lo que venimos hablando y que tiene que ver con esa sabiduría digital, que es uno de los grandes desafíos que tiene la escuela hoy. Cómo generar en esta sociedad del clic, en esta generación del clic y en esta generación donde la inmediatez aparece como un pilar fundamental, cómo generar reflexión y pensamiento crítico. Esas son dos grandes interrogantes que tiene la escuela y que se tiene que proponer desarrollar. La sabiduría digital puede ser aprendida y enseñada, ¿sí? Las tecnologías no son una solución a los problemas, simplemente son un medio que afectarán a las instituciones y afectarán principalmente a los docentes y a los estudiantes, ¿sí? Además de haber afectado la cultura letrada toda. En ese sentido, Martini, Barbero y Luch traen un elemento muy interesante cuando plantean la diversidad que ha implicado este cambio cultural en términos de mayor acceso a la cultura letrada y grandes desafíos para la enseñanza de la lectoescritura en esta era digital e hipertextual, que es algo que esta cibercultura nos pone a tener que preguntarnos, una cultura electrónica que trae nuevos dispositivos de lectura y que pone en crisis al libro en tanto elemento tradicional. Todo esto lleva a flexibilizar los procesos educativos en este siglo XXI. Las nuevas tecnologías y la comunicación generan transformaciones muy profundas en la institución educativa en particular, en las herramientas que se utilizan, las herramientas digitales, en las formas de aprender y de comunicarse entre las personas y en la idea de una educación a lo largo de toda la vida. Y en colaboración, como dicen Sancho y Borges, ¿sí? Justamente la idea de el estudiante que ya no es un espectador, sino que ahora empieza a ser un analista crítico, un presumidor, un aprendiz, que también lo traen en algún punto McGregor en su texto, esta idea de el usuario activo y coproductor de los contenidos, un mashup, ¿no? Y la idea en el contexto educativo de que se traduce justamente en esta tendencia de educación expandiva, actividades edupunk, estas modalidades justamente plantean que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Se desvinculan justamente del ámbito académico en particular. Aparece esta nueva cultura, esta nueva organización en red con trabajo colectivo, con convergencia de distintos medios tecnológicos que justamente el e-learning 2.0 vienen a poner sobre la mesa, ¿sí? Este carácter híbrido que traen los entornos virtuales a la educación, ¿sí? Esta nueva concepción de enseñanza y aprendizaje hacen que el docente empiece a ser pensado ya no como un tradicional orador, sino que pasa a ser un tutor, un orientador, un facilitador, un guía, ¿sí? Se muestra como experto, pero no da respuestas, sino que anima al estudiante a que autorregule y autogestione sus aprendizajes.
Por otro lado, repercute en que el estudiante pasa a ser un protagonista de su propia formación, ese aprender a aprender. Esto claramente tiene una perspectiva que podríamos encuadrar con la visión constructivista, sociocultural, que básicamente, y como también vimos en varios de los textos, es fundamento de lo que llamamos el aprendizaje colaborativo. Es decir, toda esta propuesta y esta corriente educativa o pedagógico-didáctica que viene de la mano de las nuevas tecnologías y la inclusión de las mismas en el aula, nos hacen también pensar o vienen como en la misma línea teórica que la idea del aprendizaje colaborativo, que justamente plantea un tipo de aprendizaje que es un proceso social, donde las metas son comunes, donde el trabajo se da en conjunto y de esta forma se construye conocimiento. Acá tenemos justamente un estudiante que es protagonista, que aprende en la interacción a través de un ida y vuelta recíproco y la intersubjetividad que construye con sus pares. De esta forma, en articulación, en conflicto, en co-construcción, se genera el aprendizaje. Este aprendizaje, según Aula Planeta, tiene muchísimos beneficios, trae muchísimos beneficios para el pensamiento crítico, el razonamiento, la comprensión, habilita un montón de aprendizajes a través del intercambio y la cooperación. Y puede justamente, según lo que plantean en este texto de Aula Planeta del 2014, el uso de las TICs puede multiplicar estas posibilidades de interacción, intercambio y comunicación que plantea el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Incluso el aprendizaje cooperativo, según Elena Ramírez, se puede dar de manera online, aunque tiene necesariamente que ser elaborado y planificado muy minuciosamente, tanto la planificación, la implementación como la evaluación, las herramientas de la web, justamente porque la web tiene códigos abiertos que favorecen el aprendizaje en red y que es comparado con un sistema nervioso global de Vicente. Entonces, estas cualidades que tiene la web 2.0 también colaboran o pueden ser insumos para desarrollar este aprendizaje colaborativo, tanto en el aula como de manera online, como decía Elena Ramírez también. Como ya planteamos, esto es una gran transformación tanto para el rol docente como para el rol estudiantil, así como plantea Ada Juárez, como para la institución misma, porque trasciende o presenta una formación que va más allá de los límites institucionales tradicionales, más allá de este enfoque más tradicional que regía en las instituciones educativas. Sin embargo, también nos trae ciertas preguntas, todos estos avances tecnológicos, más allá de las ventajas que claramente son evidentes, nos trae ciertas preguntas en relación a ciertas preguntas éticas en relación a hacia dónde vamos, la privacidad que nos permite o no, la seguridad, las garantías, el anonimato que nos permite o no este acceso a las tecnologías, y principalmente una cuestión que fue tratada también por los diputados de Italia en el 2014, el derecho a un trato igualitario y un acceso igualitario a Internet. Y en este sentido, el BID también trae algunas de estas cuestiones sobre la mesa en términos de la situación específica de América Latina en relación al acceso a las tecnologías en la escuela. Por más de que América Latina es una de las regiones que más proactivas ha sido en términos de integrar las TICs al sistema educativo, se han destinado muchos y se han hecho muchos programas para que los estudiantes tengan computadoras en la escuela, en el hogar, para que puedan justamente aumentarse el acceso y tener estos insumos básicos para la formación que incluye tecnologías. Por más de que eso es claramente algo a lo que América Latina está apostando,
no va a servir de nada, según el BID, a menos de que empecemos a pensar también en insumos complementarios. Más allá del acceso a las computadoras, hay otros elementos que son claves para que efectivamente las tecnologías impacten y generen mejoras en los aprendizajes y generen esta transformación del paradigma educativo. Por un lado, las computadoras, claramente. Por otro lado, los software, la electricidad, la capacitación docente. Muchos docentes no forman parte de la generación de lo que algunos autores llaman nativos digitales y conocen muy poco al respecto, no saben cómo implementar o utilizar estas herramientas didácticamente. Por otro lado, el respaldo técnico, el apoyo pedagógico para justamente cerrar este círculo virtuoso de las tecnologías. Sin duda, las metas que tenemos como países latinoamericanos, como Argentina en particular, deben promover medidas que justamente propicien el uso de las tecnologías, amplíen el acceso y generen mejores resultados y más apoyo a los docentes. Los gobiernos sin duda tienen un rol fundamental en este sentido, en términos de capacitación, en términos de acompañamiento con políticas. Y creo que esto es uno de los desafíos, por eso lo quise dejar hacia el final, porque sin duda, más allá de todos los beneficios que tiene, hay algo que necesariamente tiene que estar ahí y es el recurso material, el recurso humano. Así que en ese sentido queda una reflexión para pensar los desafíos que aún tenemos, no solo adentro del aula, no solo en las escuelas, sino también desde el Estado y desde la política pública misma. Muchas gracias y nos vemos la próxima.